Sean bienvenidos, amados, el día de hoy. Que la gracia del Padre sea con cada uno de nosotros el día de hoy. Como cada día domingo, Dios nos ha traído como esos domingos que apartamos para el Señor, a la enseñanza, a la instrucción y a la impartición de la gracia que el Señor para este tiempo presente está derramando. Vamos a continuar con nuestro discipulado edificando el carácter del Hijo. El día de hoy, en edificando el carácter del Hijo, denominaremos esta clase: por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Repita conmigo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Si tú eres algo en la vida, lo eres por la gracia de Dios. Amén. Vamos a ir descubriendo por qué es tan determinante, por qué es tan prioritario descubrir lo que somos, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando acerca de no descuides el don que hay en ti. Amén. No descuides el don que hay en ti. Y pusimos el énfasis en una palabra que determinaba la grandeza de la gracia. Recuerde que exhortábamos que cuando el apóstol Pablo dice no descuides el don, la palabra don ahí es gracia, ¿no? Lo que el apóstol está diciendo es no descuides la gracia que ha sido derramada sobre ti. No descuides la belleza de la gracia, no descuides aquello que viene de Dios, que es tan precioso, ¿no? Pero con todo lo que exhortamos la semana pasada, pusimos el énfasis en una palabra, que era la palabra multiforme. ¿Se acuerdan? Que estuvimos hablando de la palabra multiforme, y en griego la palabra multiforme tenía una característica. ¿Se acuerdan cuál era el nombre de la palabra que se usaba en...? Le puse mucho énfasis la semana pasada yo. Poikilos, ¿cierto? ¿Y qué significaba poikilos? Significaba multicolor, colores variados, multifacético. Podríamos usar la palabra también multidimensional. Cada vez que uno profundiza en las cosas de Dios, la iluminación gloriosa de lo que es la gracia viene a uno. Pero a mí me pasa algo, ¿no? A mí me pasa algo que pareciera que en vez de sentirme más iluminado, me siento más limitado, porque pienso desde mi humanidad. Y lógicamente, al Dios revelar su divinidad, su grandeza, al Dios manifestar su gracia, su multiforme gracia, lo multicolor, y me gustó mucho la aplicación que le da el diccionario griego, lo multicolor de la gracia. Usted sabe que lo multicolor tiene que ver con aquello que la creación expresa. La creación de Dios expresa multicolores formas de la creación de Dios. Y una de las cosas que a mí me asombra de la creación de Dios son los colores verdes de la naturaleza. Porque hay una cantidad de dimensión del verde que es imposible comparar uno con otro, ¿no? Cada verde tiene su particular expresión, ¿no? Y ningún verde es igual y ninguna hoja es del mismo tono. Todas tienen diferente tonalidad. Ninguna es igual a la otra. Se parecen, pero no son igual. Ese es el multicolor, la multigracia de Dios. Entonces, usamos la palabra poikilos para poder determinar la multiforme gracia de Dios, ¿no? Lo variado. Y quisiera repetir la última frase que repetimos acerca de poikilos. Poikilos tenía dos significados finales, los cuales dijimos que poikilos tenía dos significados muy profundos, pero muy determinantes
en lo que es la multiforme gracia de Dios. Porque como vamos a hablar ahora, que por la gracia de Dios somos lo que somos, poikilos, en su expresión más determinante, como significa de colores variados, por tanto, hablar de la gracia y hablar de colores variados, ¿cierto? Y hablar de la gracia de Dios, como poikilos, dijimos que significa que sea cual fuera el color de la situación humana, cual sea el color de lo que tú estás viviendo hoy. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno dice, tengo un panorama negro, aún en el negro, Dios se puede manifestar de la forma que tú jamás podrías imaginar? Y dijimos que cual fuera el color de la situación humana, la gracia de Dios te puede sostener. No importa si alguien está viviendo el oro de la luz solar, del gozo y del éxito, o en la sombra del dolor y de la angustia y de la negrura de la vida, en la gracia de Dios hay y es ese componente que le hace ponerse a la altura de la circunstancia, de la situación que sea, al individuo que está viviendo esa situación. Entonces, no hay circunstancia, no hay situación humana que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Ese es el poikilos. Adaptarse a ella y responder a esa necesidad sin que tú seas vencido. Porque la multiforme gracia de Dios opera en ti. Me gusta esa frase, la multigracia opera. Es algo operativo, ¿no? Es un sistema operativo divino. La gracia es un sistema operativo divino que está hecho para que funcione. Y tú no salgas defraudado y tú no salgas desventajado. Al contrario, la gracia te aventaja sobre toda circunstancia. Ese es el poikilos. La gracia de Dios es una realidad con esa cualidad policromática que te permite encontrarte con cualquier situación en la vida, no temer, enfrentarla y salir victorioso. Me gustó esa frase que salía en el diccionario. Policromática, multifacética, multicolor. Ponle como tú quieras. Entonces cuando tú estás caminando en la gracia de Dios, te transformas en una persona invencible. Ahora puedo entender por qué el apóstol Pablo decía, en Cristo no soy vencedor, soy más que vencedor. Más que vencedor. Porque si nuestra meta es ser vencedor en algo, el apóstol decía, soy mucho más que un vencedor. Entonces, cuando el apóstol usa esa frase, esa es una expresión muy profunda. Más que vencedor. Soy más que un vencedor. Yo no espero ser un vencedor. El apóstol lo que quiere decir es, eso ya es algo que está programado por Dios para mi vida. Soy más que un vencedor. No es que yo estoy esperando una victoria como un resultado final. Eso ya está dado. Soy más que un vencedor. No sé si logro darme a entender. Me faltan frases para poder determinar que ser más que un vencedor no implica tener un pensamiento con qué me encontraré mañana. ¿Qué va a ser lo que tengo que enfrentar el día de mañana? ¿Lograré vencerlo? No tiene que ver con eso. No tiene que ver con esa mentalidad. Tiene que ver con la mentalidad de que Dios ha programado que tú seas vencedor y vencedora. Lo ha hecho en la eternidad. Y lo que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer, es concretar aquello que ya Dios decidió y definió a través de la gracia. Amén. Yo espero que usted se entusiasme de aquí al final, ¿no? Y usted diga, en verdad, pastor, yo comienzo los días como si tuviera que enfrentar un desafío diario. El apóstol Pablo comenzaba el día sabiendo que tenía que llevar a cabo las obras de Dios y no tener luchas. Me gusta mucho la frase cuando el apóstol dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Él decía, no ignoro, pero esa no es mi preocupación, porque yo sé cómo él trabaja, lo que él quería decir. Yo sé cómo él trabaja y opera. No me voy a preocupar de eso. Me voy a preocupar de hacer mi trabajo, de estar donde debo estar
y no de estar poniendo excusas para no llevar adelante el propósito y la causa eterna. Ya vamos a estar profundizando en lo que significa la causa eterna. Vamos a terminar estos estudios y después vamos a hablar acerca de la causa eterna. Porque ahí tenemos tremendas profundidades de la gracia de Dios manifestada sobre nosotros. Entonces, la primera parte de poikilos entonces significaba que la gracia de Dios, qué poderosa es esta palabra, ¿no? Nunca, no se olvide esta palabra, poikilos, ¿no? La gracia de Dios entonces es una realidad con esa cualidad policromática que te permite encontrarte con cualquier situación en la vida. ¿Y cómo vas a salir? Victorioso. Di conmigo, voy a salir victorioso. Expréselo con seguridad, expréselo con vehemencia. Sea enérgico con las situaciones que a usted le levantan adversidades para hacerlo una persona timorata, pusilánime, cobarde, lenta. Recuerde que nosotros en Dios no fuimos concebidos para volver atrás. Y cuando la Biblia te habla de que nosotros no fuimos rescatados ni siquiera para mirar atrás, ni siquiera en tu pensamiento puedes hacerlo. Porque tú sabes que una persona cuando mira hacia atrás es porque ya reflexionó que algo quedó importante para él o para ella ya. Entonces aquí nosotros tenemos hoy en este tiempo presente tenemos desafíos que la iglesia nunca enfrentó antes. ¿Y por qué tenemos desafíos que la iglesia nunca enfrentó? El enemigo ha sido tan audaz, ha sido tan sagaz para sacarnos de nuestra asignación con problemáticas familiares. Problemáticas familiares, laborales, y podríamos llegar hasta la enfermedad, ¿no? Y cuando el enemigo logra doblarte la mano y te descuida y te despreocupa de tu centro de trabajo, obviamente él logró sacarte del centro de tu preocupación. ¿Para qué? Para que tu preocupación esté sobre aquello que solamente él puede solucionar. ¿Se ha dado cuenta usted que de pronto uno quiere solucionar cosas y uno insiste en solucionar cosas que en verdad no vas a solucionar? Pero uno se preocupa y uno dice, y pierde el tiempo pensando y le da vuelta una y otra vez. Y Dios te observa desde el cielo. Dios te observa para que apeles a la gracia, porque solo la gracia te puede abrir caminos para enfrentar aquello que tú no puedes. Por eso la gracia de Dios es multiforme, multicaminos, tiene múltiples facetas sobre la cual iluminar tu vida y darte la solución. Por eso, poikilos significa esto, ¿no? Y lo segundo que significa poikilos, en el plano natural, que es de donde el apóstol Pedro toma la enseñanza. El apóstol Pedro toma la enseñanza de esa palabra poikilos, ¿cierto? Multiforme, la toma de una conducta humana. Y poikilos es lo más natural, que es multiforme, significa, en su base principal, poikilos significa diestro, inteligente, ingenioso, mañoso, ¿no? Dado a las tretas, ¿no? A las formas de solucionar las cosas, aunque éstas no sean legítimas. Por tanto, decir que la gracia de Dios es poikilos significa entonces que no hay problema que la gracia de Dios no pueda solucionar. No hay nada. La gracia de Dios tiene solución para todo. Cualquiera que sea la tarea, ojo, la gracia soluciona, pero también te habilita para tus tareas. Ese es el tema. La gracia de Dios te da la sabiduría, la sapiencia, la sagacidad, la inteligencia, la experticia. La gracia de Dios te da todo eso para solucionar y no para que tú te hundas en tu situación. Por eso todos los que apelamos a la gracia de Dios salimos favorecidos, triunfantes. Porque es la gracia de Dios en nosotros, no somos nosotros, es la gracia de Dios en nosotros. Entonces, poikilos, para poder entrar en el tema de hoy, y me quiero conectar con esto, ¿cierto? Cuando el apóstol dice la multiforme gracia, al usar la palabra poikilos, lo que él intenta decir es que
cualquiera que sea la tarea que se nos imponga, la gracia de Dios siempre tiene el método, la experticia para que tú la lleves a cabo. Por eso el reino de los cielos no es para los cobardes. Es aquellos para los cuales Dios llama y le dice, tengo esta tarea para ti. Y la persona dice, pero no sé cómo hacerlo. Y Dios te dice, no te preocupes, yo te voy a dar multiforme gracia para que lo hagas. Qué bueno es eso, ¿eh? Qué bueno, porque nunca nos vamos a poder arrogar un resultado. Solamente vamos a poder decir, soy lo que soy por la gracia de Dios. Si yo hice esto, lo hice por la gracia de Dios. Si yo llevé a cabo esto, es por su gracia. O sea, si yo logré hacer algo, eso es lo que Dios quiere impartirnos. Él quiere imprimir ese pensamiento dentro de nosotros, que quede impreso en nuestro corazón. Que todo lo que tú llegues a lograr, nunca la arrogancia, la soberbia, la altivez de corazón se aloje en tu corazón y decir, oye, qué bueno soy yo. Sino para que tú digas, qué gloriosa es la gracia de Dios en mí. Amén. ¿No le da alegría esto? Que le dé alegría, que le dé alegría, porque nadie, que le dé alegría, porque aunque usted haya llegado de último a esta iglesia, usted está transversalmente y a la misma altura que todos los demás, porque en todos va a operar la misma gracia. Nadie va a ser más que otro. Solamente que a lo mejor le puede llevar años, pero solamente eso, años. Entonces, poikilos, en último análisis, poikilos es la gracia de Dios siempre activada para que tú realices la tarea para la cual se te ha llamado. No existe y no existirá y no existió circunstancia, crisis, emergencia, demanda que la gracia de Dios no haya podido tratar, no pueda tratar hoy y no pueda tratar en el futuro con ella. Y al final de todo, vencer. No hay nada en la vida con lo que la gracia de Dios no pueda competir y salir victoriosa. Amén. Qué bueno, ¿eh? Poikilos, entonces, esta palabra viviente dirige nuestros pensamientos a la multicolor o multiforme gracia de Dios, la cual es en verdad suficiente para lo que haya que enfrentar en la vida. Así que, Padre, gracias por tu gracia. Porque todo lo que tengamos que enfrentar, vamos a ser más que vencedores. Por eso ahora puedo entender yo esa palabra cuando Cristo dice, soy más que un vencedor. No es que el apóstol se estaba preparando, cada día lloraba, Señor, ¿qué me viene mañana? No, él estaba diciendo, el mañana ya es una victoria que está asegurada. Voy a ser más que un vencedor. Porque hay personas que se preparan para vencer, nosotros ya hemos sido más que vencedores. Qué glorioso, ¿eh? Entonces el apóstol, ¿se acuerdan cuando el apóstol dice, sea la vida, sea la muerte, del Señor somos? Si muero, para mí es ganancia. El quedarme, me gustaría. Si me voy, es ganancia. Si me quedo, igual gano, porque estoy con ustedes. Y si me voy con mi Padre. O sea, al final lo que sucediera, siempre tenía el ingrediente de que el apóstol nunca iba a salir de ese centro de gozo, de fidelidad, de plenitud, que nada podía moverlo de donde él estaba. Qué glorioso, ¿eh? Yo no sé si usted lo encuentra glorioso, pero yo sí. Entonces, el día de hoy, vamos a comenzar con el texto que terminamos la semana pasada, pero vamos a darle lectura al texto sobre el cual tenemos la base de edificando el carácter del Hijo. 1 Corintios capítulo 3:10, hemos estado edificando sobre esta palabra, que dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada o que nos ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Sobre ese texto tenemos la base de nuestro discipulado, ¿no? Estamos aprendiendo cómo edificar, cómo nos transformamos en peritos
arquitectos y edificadores de la casa de Dios. Usted es un edificador de la casa de Dios. Usted es un administrador juntamente conmigo. Y Dios usa la palabra para administrador, usa la palabra oikónomos, ¿no? Que ya la vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, la gracia se ha conocido o interpretado como el favor inmerecido que Dios otorga a los pecadores. Pero ¿es tan solamente eso? Yo recuerdo años atrás, cuando hablábamos acerca de la gracia, hablábamos y ¿qué es la gracia? La gracia es el favor inmerecido y nunca me explicaron otra cosa. Nunca me dijeron qué más era la gracia, qué más contenía la gracia, qué era la gracia de Dios, qué provocaba la gracia. Entonces, la gracia se ha conocido o interpretado como el favor inmerecido de Dios. Y si bien es cierto, la salvación es un mensaje de la obra de Dios hacia el hombre por medio de Cristo y separado y apartado por completo de cualquier esfuerzo o logro humano, ¿cierto? Y aunque la gracia de Dios manifiesta esta salvación tan grande, es mucho más que esto, es mucho más que salvación. Y la gracia de Dios es la habilitadora de todo el llamado en el propósito eterno que hay para cada uno de los que hemos sido llamados a esta gracia. La gracia de Dios a ti te habilita. Amén. Así que bienvenida a la gracia de Dios. La gracia nos habilita. Nos da una concesión de lo que solamente Dios posee. Amado, cuando uno observa esto, de pronto uno puede mirar a Dios y la gracia divina es tan potente, y yo leí un párrafo hace un tiempo atrás acerca de la gracia que lo encontré genial, y que es que la gracia de Dios es tan potente y poderosa, la gracia de Dios a ti te permite mirar a Dios y no tener que bajar el rostro, porque Cristo te ha justificado por medio de esa gracia. Y usted sabe que delante de Dios nadie puede permanecer en pie. Pero el que nos ha permitido permanecer en pie delante de Él y no morir en ese intento, es que la gracia de Dios aportó para tu vida que tú pudieras entrar a la misma presencia del Padre y no salir avergonzado de ahí. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder de la redención. Ese es el poder de la gracia de Dios que nos habilita para hacer todo aquello que Dios ha dimensionado en su propósito y no temer a desarrollarlo porque somos incapaces. Así como la gracia de Dios te escoge para algo, la misma que te separó te habilita para poder llevar a cabo una tarea. Eso es glorioso. Mire, yo hubiera sabido esto antes, 20 años atrás. Quizás muchas cosas las hubiera hecho de una forma más precisa y más exacta, sin temores, sin incertidumbre. Mire, no hay nada más terrible que hacer algo con incertidumbre. Y la gracia de Dios te habilita de tal manera de que cuando sobre ti es depositado algo, tú no tienes incertidumbre. Sabes que Él te llamó y sabes que no son por tus méritos, no es por una gracia personal, es por la elección divina. Y ante la elección divina, ninguno de nosotros tiene opinión. Porque de pronto Dios puede escoger a alguien y a ti te parezca o no te parezca, como es la gracia de Dios. Si Dios escogió a tu hermano para una tarea, como tú eres parte de ese cuerpo, ¿qué tienes que hacer tú? Gozarte, porque Dios puso los ojos sobre él. Y cuando Dios ponga los ojos sobre otra persona que está al lado de ti, y no eres tú el favorecido, tienes que gozarte y esperar hasta que Dios levante la gracia y exponga la gracia que hay en ti. Qué bueno es eso, ¿eh? Porque eso nos permite desprendernos de toda competencia dentro de la iglesia y nos desarrollamos todos unánime, armoniosamente, en unidad y siempre gozosos de que sea que la tarea la haga mi hermano, la haga yo, siempre tiene un objetivo común, que Dios sea visto en medio de nosotros. Amén. Entonces, como el día de hoy estamos hablando acerca de por la gracia de Dios soy lo que soy, Romanos 3:24, para ir avanzando, ¿cierto? Y poner una plataforma sencilla pero significativa en lo que vamos a hablar de la gracia de Dios.
La gracia de Dios dice en Romanos 3:24, dice que siendo nosotros justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, esa frase a ti te tiene que dar tanta seguridad de donde tú estás, que no implica que tú hayas hecho algo, sino que implica que Dios puso los ojos sobre ti. Eso es, así tan sencillo como eso. Dios puso los ojos sobre ti, vio algo en ti, vio algo en mí, depositó sobre nuestro corazón un llamamiento. Te pudo haber llamado fiel como llamó fiel a Pablo, pero Pablo no lo era cuando Dios lo llamó, pero Dios vio fidelidad en él. Es así como Dios pone los ojos en nosotros. Dios te puede llamar de la misma forma que llamó a Gedeón y le dijo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón de valiente no tenía nada y de esforzado menos. Pero Dios puso ese ingrediente. Y Él le habla y le dice, varón esforzado y valiente. Me gusta esa frase porque está tan bien tipificada ahí. Y Gedeón mira, ¿dónde están los...? Y la la respuesta de Gedeón era, ¿dónde están los valientes? Porque ni él mismo se consideraba un valiente. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres?, decía él. Y el ángel nuevamente, porque esto es lo glorioso del pensamiento de Dios. El ángel nuevamente le dice, varón esforzado y valiente. Qué bueno que Dios no se rebaja como nosotros pensamos de nosotros, sino que nos sube a la altura de cómo Él piensa de nosotros. Amén. Así que siempre ten tú ese pensamiento. Dios nunca se va a rebajar a cómo tú piensas. Él te va a llevar a la altura de cómo Él piensa acerca de ti. Y lógicamente en ese nivel nadie sale derrotado de las cosas que Dios tiene para nosotros. Dios declara entonces justo al pecador solo con base al mérito de Cristo y no al mérito humano. Esa es la gracia, ¿no? Dios tiene ese distintivo. Dios declara justo al pecador solo con base en lo que Cristo hizo, en lo que Él ha hecho de ti, por ti y en ti. Y Efesios capítulo 2, 8, 9 lo destaca y Él dice, porque por gracia soy salvo, ¿cierto? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no tiene que ver con un pensamiento o una cualidad tuya. Y me gusta la frase cuando dice, esto no de vosotros, no tiene que ver contigo, no tiene que ver en lo que tú piensas, tiene que ver con tu disposición de creer que yo hice esto en un 100% para ti, para que tú uses y administres la gracia que te ha sido concedida, regalada. Por eso aquí dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obra, para que nadie se gloríe, no tiene que ver con algo que tú hagas. Porque al final de cuentas, ninguno de nosotros puede hacer algo que pueda ser mejor de lo que Cristo hizo. Entonces, si la gracia del Señor, de acuerdo a todos estos textos, viendo que la gracia redentora, la gracia salvífica, esa es una parte de la gracia. Pero me fascina la habilitación de la gracia. Cómo después que te salva, te habilita y te muestra como un personaje jamás visto. Te muestra como una persona jamás dimensionada. Te toma la gracia, ¿qué es lo que hace? Te saca del barro, del lodo, te saca de la suciedad, de la mugre, ¿cierto? Te toma esa gracia, te limpia, pero además de aquello, le muestra al mundo de qué tú estás hecho. La gracia provoca el origen, el destino y propósito por el cual tú estás en esta tierra. Entonces la gracia de Dios tiene esa tremenda multifunción en nosotros. Entonces si la gracia del Señor está incrementada en nuestra vida, después de que fuimos salvos, se incrementa hacia el propósito. Si la gracia del Señor está incrementada en nuestra vida, también veremos un incremento, no tan solamente en que fuimos limpios, sino que también se incrementará en todas las áreas de nuestro desarrollo natural y espiritual. La gracia afecta nuestra vida integralmente. Si Dios te salva, no tan solamente te deja como una persona salvada y te deja ahí, ¿no? Yo recuerdo que antes se decía esta frase, ven tal cual estás. Y esa frase era tan mal interpretada, porque la gente decía, no, pero si el Señor me ama así como soy. Sí, estamos claros con eso. La gracia de Dios te ama tal cual tú eres, pero no te va a dejar como te recogió. Amén. Estamos claros. La gracia
te rescata, pero te limpia, te pule, te pone en un lugar y te habilita para desarrollar aquello por lo cual te puso en ese lugar. Amén. Entonces, claro, el mensaje que yo escuchaba hace muchos años atrás, y entiendo yo que no teníamos más luz que aquello, cuando nos decían, la gracia de Dios, ¿cierto?, me había salvado y Dios me amaba, y nosotros decíamos en las calles, ven tal cual estás. Claro, entonces la gente decía, ok, yo puedo ir, entro, y después la gente salía y volvía a su estado anterior, y así sucesivamente. Lo que nos faltaba impartir era que Dios te amaba tal cual tú estabas, pero nunca más ibas a volver a ser el que eras. Y eso es lo grandioso de la gracia de Dios. Una frase que Malcolm Witt tiene acuñada en una de sus canciones, cuando él dice que nadie conoció a Cristo y siguió siendo el mismo. O sea, tú te encontraste con Cristo y nunca volviste a ser la misma persona, ¿no? Es como cuando nos casamos. Nunca volvemos a nuestro estado anterior. Claro, porque ya de ser uno, después somos dos en uno. Como el famoso chicle que comíamos hace 30 años atrás. Ya no existe el 2 en 1. Pero ahora existe, pero con otro envase, lo más probable. Entonces la gracia del Señor, me acordé de 2 en 1, viajé 30 años así, pum, de una para atrás. Entonces la gracia del Señor, la gracia del Señor entonces tiene el poder de transformar todas las cosas. Y son evidentes. Hechos 4:32 comienza a mostrar cómo las cosas comenzaron a cambiar en el entorno de la iglesia. La iglesia temprana tenía todo en común y por esto comenzaron a notarse ciertos cambios. Dice Hechos 4:32, dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Pero cuando yo veo, no quiero destacar las cosas, sino que quiero hablar de la gracia. Cuando la gente comenzó a darse cuenta de la gracia que comenzó a ser depositada sobre ellos, quiero ir más allá de lo natural, de lo material. Si bien es cierto aquí, este texto destaca lo material, pero está la multiforme gracia que operaba transversalmente sobre todo. Nadie era más importante que nadie. Todos en común eran importantes, transversalmente se nutrían, se fortalecían, se impartían de sus dones, de sus gracias y también de sus bienes. Entonces, la iglesia temprana tenía en común todo, pero esto no significa tampoco que era una iglesia comunista, ¿no? No tiene que ver con eso. Porque alguien puede pensar eso, ¿no? No tiene que ver con el comunismo. Los principios que gobiernan el comunismo todos los conocemos. O al menos la mayoría tiene información, tienen basado siempre su pensamiento sobre lo que Lenin y Marx promovían, ¿no? Que era el tomar las propiedades y los bienes y las posiciones y de toda la gente y los tomaban por la fuerza y se los repartían. Había una muy mala repartija, ¿no? Y eso ya es notorio en el mundo. Porque el comunismo promueve eso, ¿no? Bienes y posiciones por la fuerza. En cambio, la iglesia primitiva se desprendía generosa y voluntariamente de sus bienes, financiaban el reino, a los apóstoles, sus viajes, y de una iglesia a otra se nutrían. Esa era la gracia, esa era la multiforme gracia de Dios, que se manifestaba, y todos participaban en esto, ¿no? Los que tenían, los que presidían, los que tenían bienes, los que tenían la gracia, los que tenían los dones, todos funcionaban multifacéticamente, policromáticamente, se manifestaban diferentes luces dentro del operar de Dios en medio de la iglesia. Nadie era más importante que otro, todos eran importantes. Y eso es lo bueno de la iglesia primitiva. Y eso es lo que tenemos que rescatar de la iglesia primitiva, ¿no? Entonces, ellos practicaban principios eternos de bienestar. Los unos de los otros se consideraban solo mayordomos de los recursos del dueño de todas las cosas. Entonces, cuando las personas funcionan de esa forma, operan de esa forma, son personas en su esencia,
son personas generosas. Entonces la gracia no solo influenció su modo de pensamiento, sino también activó su generosidad. Entonces nosotros vemos aquí que el trabajo que el Espíritu Santo hizo en ellos no fue tan solamente que estuvieran juntos, activó la generosidad. Ellos fueron personas que libremente se desprendían de tiempo, recursos, de sus hogares para poder acuñar a otros. La gracia provoca y produce favor. Y ese favor era notorio, ¿no? Hechos capítulo 7:10, Esteban, ¿cierto?, recuerda en medio de toda una exhortación a los religiosos, él recuerda el favor que recibió José estando en Egipto, ¿no? Y Hechos 7:9-10 dice: los patriarcas, hablando acerca de José, mire, cuando habla de los patriarcas, estamos hablando de que habla de Jacob el padre y habla de todas las tribus, las 11 tribus que habían hasta ese entonces, porque cuando habla de patriarcas, porque Esteban hace énfasis en esto, ¿no? En Jacob su padre y sus 11 hermanos, y él dice: los patriarcas movidos por envidia. Escucha bien aquí, porque aquí nosotros tenemos que sacar una lección. Cuando Dios destaca una gracia en medio del pueblo, podemos hacer dos cosas. Lo que hicieron los hermanos de José, de hacer desaparecer al que tenía mayor gracia, como lo hicieron ellos, y que lo quisieron hacer desaparecer, o promovimos cómo Él desarrolla la gracia y esa gracia nos imparte, nos enriquece, nos favorece y nos aporta lo que nosotros no tenemos. Amén. Entonces ellos hicieron lo opuesto. Aquí hay dos plataformas. En esta historia hay dos plataformas. La plataforma de lo que hicieron y de lo que no hicieron. Está objetivamente escrito lo que hicieron, pero no está subjetivamente escrito lo que debieron haber hecho. Entonces, Esteban dice: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que está cargada de gracia, le suceda lo que suceda o se levante lo que se levante contra esa persona, Dios va a estar con él. Si hay gracia sobre ti, Dios está contigo. Amén. Entonces nunca te olvides de eso. Cuando la gracia de Dios esté fluyendo en ti, tú estés siendo una persona notoria, estés siendo una persona destacada, cuando tú estás siendo una persona que está siendo relevante en medio de su casa, en medio de su trabajo, de su desarrollo, y de pronto comienzan a levantarse ciertas cosas en contra de ti, no te preocupes. Es la gracia de Dios que está provocando eso. Porque la gracia de Dios mayoritariamente no produce aplausos, produce envidia. Eso es lo triste de la gracia. Tenemos el ejemplo por excelencia. ¿Acaso los religiosos del tiempo de Jesús le aplaudían lo que él hacía? ¿No era que lo persiguieron toda su vida hasta que lo mataron? Por la gracia de Dios. Entonces, cuando la gracia de Dios está derramada sobre ti, y el apóstol Pablo pone énfasis en eso, cuando la gracia de Dios está derramada sobre ti, va a ser imposible que no se levante la envidia, la competencia, el famoso chaqueteo que nosotros le llamamos a esa conducta chilena, tan chilena, del chaqueteo, que en vez de tú subir con el que está subiendo, lo bajan, ¿cierto? Entonces, tú tienes que entender que la gracia de Dios te va a poner en una posición privilegiada con Dios. Pero lo más probable es que Dios permita que te desarrolles en un ambiente muy hostil. ¿Para qué? Para que perfecciones esa gracia. Porque ¿cómo fue perfeccionada la gracia de José? En medio de la hostilidad. Claro, la gracia es perfeccionada en medio de la hostilidad. En medio de la hostilidad se le saca todo su provecho, toda su riqueza es expresada. Porque es increíble que aunque a José mientras más lo perseguían, parece que mejor hacía las cosas. Qué terrible eso para personas que de pronto te quieren derribar y cuando no pueden y te comienzas a ver más bello de lo que eres, las personas pueden pensar: ¿cómo lo bajo a este de ahí? ¿O cómo la bajo? ¿Cómo hacemos para destruirlo? Bueno, recuerda tú que
Esa es la característica del infierno, ¿no? Que de pronto usa entes humanos para manifestar esas conductas infernales, ¿no? Porque el enemigo no puede actuar solo, tiene que ocupar cuerpos, tiene que ocupar personas. Por eso tú tienes que estar tan entonado con la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que tú no uses la gracia para poder competir, sino que para poder ayudar al que tiene mayor gracia que tú. Amén. ¿Cuál es la forma de enriquecer tu gracia con respecto al que tiene mayor gracia? Acércate al que tiene mayor gracia y te va a enriquecer con la suya. Esa es la forma de enriquecernos, no competir. Entonces, Esteban dice, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones. Y aquí viene, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces, la gracia, de acuerdo a esto, tú puedes leer la historia más ampliamente en Génesis capítulo 41, de todo este evento de José. La gracia es suficiente para combatir o para cambiar la mentalidad rígida y religiosa que basa sus privilegios divinos a los méritos de su obrar y no al favor de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es algo que tú jamás vas a poder merecer. Ni aun con todo lo que tú puedas brillar y todos los talentos que tú puedas tener y todas las habilidades. La gracia de Dios no está en ti porque cargas todo eso, aunque Dios te haya hecho virtuoso. Porque hay personas que son virtuosas. Hay personas de pronto que son virtuosas, vienen intrínsecamente ligados a ellos ciertas conductas, ciertas cosas. Pero hay que ver que cuando la gracia es depositada sobre esa persona, cómo eso fluye, cómo eso se expresa, cómo eso opera en función de los demás. Entonces, de acuerdo a este relato de José, somos conocidos por su gracia y por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo fue conocido José? José, ¿por qué fue conocido? ¿Por qué fue recomendado José? Una buena pregunta para hacer. ¿Por qué el copero recomendó a José? ¿Alguien tiene una respuesta para eso? ¿Por qué el copero recomendó a José? Porque fue efectivo, pero algo mucho mayor. Aunque eso es verdad, pero hay algo mucho mayor. Él fue por su fe, sí, también. Porque hallaron gracia en él, también. Y dense cuenta de este determinado, porque todo lo que dijeron es verdad, todo eso es correcto. Pero lo mayor, lo más grande de la gracia que había en José, que él teniendo la solución para el copero, fue generoso y le dijo lo que iba a suceder con él. Porque yo te digo una cosa. Cuando una persona es generosa con su gracia, ¿qué tiene que hacer? Si tú puedes invertirte en alguien y al invertirte en esa persona va a salir de donde tú estás y tú te vas a quedar ahí mismo, ¿qué haces con eso? ¿Se dan cuenta a dónde los quiero llevar? ¿Por qué José fue generoso? Porque él sabía que al declararle esta palabra a él, al copero, el copero se iba. ¿Por qué? Porque era la revelación que él había recibido de lo que le iba a suceder a José. Entonces la gracia, si no tiene generosidad, no sirve de nada. La gracia acumulada en tu depósito sin ser expedida, sin ser ministrada, la gracia sin ser impartida, no vale de nada. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con José? Él dio gracia. Y después, ¿qué se le devolvió desde el trono de Faraón? Aquí el texto lo decía. Y halló gracia. Ese es el tema. Eso es lo puntual de la gracia. Entonces la gracia cuando está en ti, concede la gracia. La gracia que tú tengas. Tú puedes tener cualquier gracia en ti. Dones, habilidades, riqueza, lo que sea. Tú puedes tener lo que sea. Otórgalo y tú vas a ver cómo va a devolverse esa gracia. Eso es lo glorioso de la gracia. Entonces, José, al dar esa gracia, él sabía que el copero se iba a ir. Por eso mire, ¿qué es lo que le dice al copero cuando le dice el sueño y el copero lo recibe? Antes que se vaya, ¿qué le dice? Acuérdate de mí cuando estés delante de Faraón. Y pasado 2 años, dice la Biblia, que el copero, vaya la historia ahí,
Está en Génesis 39, 40, 41, 42, 43 al 45. 6 capítulos gloriosos, hermoso, léalo. Y dice la Biblia que ¿qué sucedió? Dice que pasado 2 años, cuando Faraón tuvo un sueño, él dijo, uy, ahora me acuerdo de mis pecados, Faraón. ¿Te acuerdas cuando me tiraste a la cárcel? Y Faraón seguramente, sí, me acuerdo muy bien cuando te tiré para allá. Y seguramente Faraón tiene que haberle dicho, me acuerdo muy bien porque al panadero le cortamos la cabeza y tú te salvaste por poco. Ahora, recuerde esto. Este es un pensamiento muy personal. Yo creo que el faraón le iba a cortar la cabeza a los dos. El tema es que cuando José llega a la cárcel, Dios tenía que usar a uno de los dos, o al panadero o al copero. Le cayó en gracia el copero y el panadero se fue para el otro mundo. Eso es así. Porque Dios Dios tenía que valerse de un instrumento para sacar a José, ¿o no? Claro, ¿y quién fue el instrumento? El copero fue el instrumento. Esto es glorioso, hermano. Porque nosotros hallamos significado en cada etapa, en cada circunstancia, con cada cosa que tú te topas en la vida, con cada persona, hay un ingrediente que tú no puedes pasar por alto. ¿Se imagina usted que José hubiera pasado por alto al copero? Escuche bien, el copero era uno más dentro de su administración. El más grande dentro de la cárcel era José, porque era el administrador de todos los presos. Él puso énfasis. A este hombre le pasa algo. Lea la historia. Lea la historia de José. Porque la Biblia dice que José, mientras le repartía la porción y la ración a todos los presos. Oye, sí, este José era extraordinario, ¿eh? Era un hombre extraordinario, José. Mientras hacía todas sus tareas de cárcel, con excelencia. Porque aún en la cárcel servía con excelencia ese José. Tenía todo ordenadito, ¿cierto? Marchaban en fila india todos los presos. Y dice que haciendo todo su trabajo de pronto se dio cuenta que el copero y el panadero estaban tristes. Algo sucedía con ellos. Y él teniendo tanto que hacer en la cárcel, estaba preocupado de 2. A eso se le llama vocación. No como aquellos que dicen, oye, no me puedo preocupar de uno cuando tengo 500 que administrar. No me voy a preocupar por 2 personas. A eso se le llama vocación. Por eso una persona que administra tiene que ser buena en todo y en todos. Amén. La gracia, entonces, nos permite ser conocidos. Hechos 15, 11, 12. Rápidamente leo un texto solamente para poder poner plataformas. Para que usted vaya valorando la gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. El apóstol Pablo con Bernabé, estos apóstoles, estaban dando defensa de su fe. Lo glorioso que ellos dicen, somos salvos igual que los demás. Y dice, entonces toda la multitud cayó. Cuando ellos dijeron esto, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Dios haciendo cosas por medio de ellos. La gracia derramada en ti es Dios haciendo cosas por medio de ti y en medio de la gente. Gracia, gracia. A eso nos ha llamado Dios. A desplegar su gracia, su amor, su poder, su sanidad. Ser los dispensadores de quién es Dios. Por eso si tú estás con una vida complicada, el propósito eterno se complica en ti. Y la gracia de Dios no es expresada. La gracia de Dios no es impartida. La gracia de Dios no es disfrutada. La gracia entonces sobre Pablo y Bernabé actuó en este aspecto. La gracia de Dios sobre Pablo y Bernabé actuó como el habilitador, el propulsor de sus ministerios. Era la gracia activando toda la semilla, propósitos divinos agendados en estos apóstoles desde la eternidad sobre sus vidas. La gracia
vino a activar lo que a ellos se les había concedido antes siquiera que fueran un proyecto familiar dentro de sus linajes. Pero ya la gracia de Dios los tenía destinado a esto. Solamente que se necesitaba la gracia para que esas semillas se expresaran. Entonces, hay personas, y aquí ya estoy llegando a centralizar la enseñanza, hay personas que en vez de usar la gracia para su desarrollo y propósito divino, la usan y abusan de la gracia de nuestro Dios manifestada en Cristo, creyendo que esta misma gracia es el antídoto para sus conductas indisciplinadas y licenciosas, que no cambian, sino que solo las abandonan por un poco de tiempo para luego volver a sus conductas pasadas. Hay personas que abusan de la gracia en vez de usar la gracia para darle propulsión, para catapultar el llamado que Dios tiene con ellos. ¿De qué hacen uso de la gracia? De sus malas prácticas, de sus indisciplinas, de sus decisiones poco serias. Porque todos dicen, estamos en la gracia. Estamos en la gracia, estamos en la gracia, estamos en la gracia. Pero la gracia está habilitada para salvarte una vez y después de esa vez promover el llamamiento eterno sobre tu vida y usarlo para que el mundo conozca la gracia que hay en ti, pero no para que tú abuses de ella. Pero estamos en medio de un sistema religioso que se acostumbró. La gracia es suficiente en ti, la gracia es suficiente en ti y la gracia es suficiente en ti. ¿Qué es lo que hace la gente? Nunca hace cambios, abusa de esa gracia. En vez de usar la gracia, ¿para qué? Para que el mundo conozca quién eres tú en las manos de Dios. Entonces la persona se pierde toda la oportunidad divina de que Dios te tome en sus manos y te muestre a un mundo que necesita ver a Dios y tú eres ese instrumento para que sea visto. La gracia de Dios en ti. Entonces, como esta conducta está arraigada, en Romanos 6:1-2, el apóstol le dice a los romanos, ¿qué pues diremos? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice él. De ninguna forma. Porque los que hemos muerto a nuestra pasada manera de vivir o al pecado, ¿cómo viviremos aún en ello? ¿Cómo viviremos aún del lugar de donde Dios nos sacó? No, ya salimos de ese lugar, nunca más volvimos ahí. Nunca más volveremos a esa conducta. Y anteriormente en Romanos 5:19 y 20, él dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. O sea, en Adán todos fuimos constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, el postrer Adán, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley, dice, la ley, el formato de mandatos, se introdujo para que el pecado abundase. No abundase en el sentido de que haya mucho pecado, sino que el mundo entendiera sobre qué estaba su vida, inmersa de qué. Entonces, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, cuando la gente se dio cuenta lo lejano que estaba de Dios, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia. Cuando tú y yo nos sentimos pecadores, mire, yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, sentía que estaba en un lugar que no me pertenecía, me sentía tan indigno de estar en medio de gente tan pura, tan honesta. Claro, yo venía todo sucio de afuera, con prácticas, conductas, y yo decía, yo no tengo parte en esto. Claro, entonces cuando yo me sentí súper, hiper, mega pecador, la multiforme gracia me dijo, tengo todas estas habilidades para justificarte. Porque ahí operó la gracia en mí. Con todo lo malo que había hecho yo en toda mi vida. Entonces, ¿qué me mostró Dios? La multiforme y lo multifacético, la policromía divina me la mostró Dios y me dijo, mira, tengo todas las luces para iluminar tu vida. En todo lo que te equivocaste, aquí tengo yo la gracia. Que es multifacética, multicromática, es multiforme para iluminar toda la oscuridad que tú pusiste dentro de ti. ¿No le alegra eso a usted? A mí me alegró. Después de 35 años lo entiendo. Me demoré un poco, ¿no? Pero aquí estamos. Pero aquí estamos sacando todas estas verdades y ahora digo, Señor, gracias.
porque ahora puedo cuidar la gracia de Dios, ahora la cuido más de lo que la cuidé años atrás. Sí, no, ahora no abuso de la gracia. Uso la gracia para que la semilla de Dios sea expresada y el mundo pueda ver en mí a Dios y a su Hijo Jesucristo, al cual envió en propiciación por mis pecados. ¿No? Por eso me gusta decirlo con todas sus letras, porque el que tiene que ser visto en mí no soy yo, es Cristo en mí. Y usted podrá decir, pastor, no estará pidiendo mucho. Es que ese es el anhelo de Dios, no es mi anhelo. Si yo le dijera a usted, es mi anhelo que vean a Cristo en mí, yo quiero, pero Dios quiere más. Él está más interesado que Él sea visto en mí de lo que yo muchas veces procuro y trabajo en que esto sea una realidad. Entonces Dios, su gracia me sobrepasa, su gracia me sobredimensiona, no alcanzo a entenderlo. Qué glorioso es esto. Entonces, la sobreabundancia de la gracia, si el apóstol dice aquí que sobreabundó la gracia, ¿para qué sobreabundó? Una frase que dijo el apóstol en un mensaje que nos envió a nosotros los pastores, sus hijos, nos exhortó esto, que la gracia, dice que la gracia, la sobreabundancia gracia, no es más que la dilatación o la prórroga divina del juicio divino para dar tiempo al arrepentimiento de aquellos que no han entendido aún. Para el que no entiende, claro, Dios, ¿qué tiene que hacer? Una prórroga, una dilatación hasta que la persona entienda. Y una vez que entienda, la gracia operó para salvación, pero ahora tiene que operar para que seas un instrumento de gracia. Amén. Dios no va a estar derramando la gracia todos los días de ti porque todos los días te estás equivocando porque no haces conductas honrosas delante del Señor. No, una vez opera para eso y después comienza a operar para que el propósito de Dios sea cumplido en ti. Entonces la sobreabundancia de la gracia es una alerta y una oportunidad para cambiar la actitud incorrecta por la realmente correcta. Entonces la multidimensional gracia de Dios debe ser administrada con pureza incontaminada y con una conducta irreprochable. ¿Podemos llegar a eso? Claro que sí. Claro que puedes llegar. Claro que llegas. Yo sé que muchos de ustedes tienen trabajos. Muchos de ustedes tienen trabajo, tienen asignaciones laborales y ustedes a sus trabajos llegan a la hora, cumplen sus metas y los que cumplen las metas, muchos las cumplen porque tienen bonos de reconocimiento, bonos de premio y se esfuerzan por lograrlo. Si usted puede hacerlo en lo natural, también lo puede hacer en lo espiritual. Si usted puede poner disciplina para llegar a la hora, para hacer su trabajo y para poder llevar adelante todas las tareas naturales, lo natural es el ejercicio donde usted muestra las capacidades que usted tiene, solamente que tiene que transportarlas a lo espiritual y ser tan prolijo, ser tan dedicado, ser tan preciso, ser tan ordenado y disciplinado como lo es en lo natural. Si lo es en lo natural, en lo espiritual es cosa de tiempo. Entonces, el apóstol Pedro termina, y termino con este texto ahora. Primera de Pedro 4:10, que también lo toqué, y quiero tocarlo de una dimensión diferente a como lo toqué la semana pasada. Cuando el apóstol dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está la palabra multiforme, ¿ve? La palabra que la semana pasada hablamos. Multiforme, entonces, multiforme es multicromático. Multiforme aquí es poikilos, que significa de colores variados, diversos también. En los hechos de Cristo se usa la palabra diverso, dijimos la semana pasada. Entonces, si alguno, como según el don que ha recibido, ministrélos a otros, como buenos administradores de la gracia de Dios, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. ¿Qué te quiere decir esto? ¿Qué te quiere decir esto? Tú tienes que ser el depositario, el instrumento, y habla lo que Dios te está impartiendo. Aquí no valen, y es bueno hacer este énfasis. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros nos arroguemos verdades humanas, sino establecer las divinas. Aquí, si se habla, se tiene que hablar conforme a lo que Dios habla, conforme a lo que Él establece, conforme a lo que Él instruye, porque si lo hacemos como Dios habla, como Dios instruye, no nos vamos a equivocar porque Dios no se equivoca.
Pero si nosotros le agregamos, si nosotros ponemos nuestra opinión y hacemos nuestros análisis humanos, vamos a rebajar el estándar del cielo al de la tierra, al terrenal. Y usted sabe que lo celestial no tiene nada que ver con lo terrenal. Amén. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros como buenos administradores de la multicromía gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Quiero destacar dos palabras aquí. Y aquí quiero declarar la palabra buenos. ¿Cómo buenos? Aquí la palabra buenos se usa la palabra kalos, que significa, mire qué significa esta palabra. Esta palabra significa buenos, en griego significa hermoso. No es la palabra bueno normal que se usa en la Biblia. Aquí hay una distinción muy especial, es muy connotada, porque la gracia de Dios es hermosa. Una persona con gracia se ve hermosa porque tiene la gracia de Dios, la belleza de Dios derramada sobre una persona. Entonces, cuando el apóstol le está diciendo como buenos, él quiere decir hermoso, figurativamente bueno. Lo bueno aquí es figurativamente. La gracia de Dios se tiene que tratar con hermosura. Ese es el distintivo. Significa hermoso, figurativamente bueno, o moralmente o literalmente significa bueno. Aquí significa valioso, virtuoso, recto, honradamente. Entonces, ¿qué le está diciendo el apóstol Pedro a la iglesia? ¿Cierto? Como buenos administradores, le está diciendo como hermosos administradores, como valiosos, virtuosos, rectos y honrados administradores, porque para ser administrador hay que ser honesto, virtuoso, honrado. Hay que mostrarse hermoso a la altura del que te llama a administrar sus recursos. Mire qué glorioso. Nunca me había detenido en esa palabra, porque entendía que bueno era igual que todo bueno. No, bueno es que te califica y te pone en una posición donde vas a ser destacado y la gente lo va a ver, la gente lo va a notar. Entonces, me queda un minuto. No sé cómo voy a terminar. Entonces, bueno aquí como escalos y administradores oikomos. No, como buenos administradores, dice kalos oikónomos. Oikónomos, dijimos en otra oportunidad que oikónomos significa distribuidor de la casa. Un administrador es el distribuidor de la casa. Entonces tú eres un buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Tú tienes que ser un buen administrador, tienes que ser un buen distribuidor de la casa, un buen supervisor, un empleado en su capacidad, por extensión, un agente fiscal, pero del cielo, ¿no? Un tesorero, un curador, un mayordomo. ¿Y sabe dónde me quedé pegado? En la frase esa que dice supervisor. Dijimos que José fue un buen administrador, ¿o no? Pero también fue un buen supervisor. Le traigo a la memoria por qué los hermanos de José lo vendieron. ¿Por qué? Yo lo enseñé esto aquí. ¿Por qué lo vendieron? Porque él miraba la mala conducta de sus hermanos y como él era un administrador, un supervisor, ¿a quién le fue a decir del mal comportamiento de sus hermanos? ¿A quién? A su padre. Enseñanza que yo siempre le he dado a usted. El día que haya gente a su alrededor que esté bajo su cuidado y usted tiene un jefe por sobre usted y usted ve malas conductas, lo primero que tiene que hacer, o terminas con esta conducta o el jefe lo sabe. Eso es ser un buen administrador. Porque cuando a usted alguien lo pone por mayordomo, por cuidador de un lugar, su fidelidad no está con el que lo está haciendo mal, está con aquel que lo puso en la posición de administrador. Por eso José fue vendido. ¿Por qué fue vendido? Porque José le dijo a su padre: papá, estos 11 hermanos que el Señor te dio se están portando muy mal. Y hay muy mala fama tuya por el comportamiento de ellos dentro de toda la gente. José fue permanentemente un supervisor de su casa porque él sabía, de alguna forma él sabía que era un administrador. Usted sabe que un administrador puede ser tachado como ¿qué? Chupamedia, lamebotas, espina. Esos son términos chilenos nuestros, ¿no? Pero es mejor que usted sea un chupamedia. Para los que ven en las redes, ¿cierto? Esos son términos chilenos.
porque estos mensajes los ven en la red. Nosotros tenemos términos chilenos que son chupamedia, lamebota, espina, ¿qué más? Sapo, Dios mío, bueno, ese es un poquitito más, ese es más complicado ese término. Pero como sea, José fue tratado en esa categoría. Pero él tenía una demanda, y la demanda era porque su padre lo había puesto en medio de todo. José era el menor y él estaba puesto como un supervisor. Y la Biblia dice que Jacob tenía un especial cuidado con él, porque él veía algo especial en él. Amén. Entonces, dijimos que la gracia de Dios, que por medio de la gracia es que nosotros fluimos en los dones, servimos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, de acuerdo a todo esto que he enseñado esta mañana, la miseria, la mezquindad es una muestra del desconocimiento de la gracia. José nos enseña lo generoso que hay que ser con la gracia de Dios. La miseria y la mezquindad es una muestra del desconocimiento de la gracia, por no entender que lo que tenemos no nos pertenece, sino que todo es de Dios. Erramos al no operar en la cultura de la generosidad en el servicio. Erramos al descuidar aquello que se nos dio para servir y no para alardear de lo espiritual, que podamos vernos en medio de un sistema. Los dones son para el servicio del cuerpo de Cristo. La gracia derramada sobre ti, todo aquello que Dios te haya concedido en gracia, en favor, dones, bienestar, profesión, lo que Dios haya añadido en gracia sobre tu vida, ministralo al pueblo. El apóstol en 1 Corintios capítulo 15, 10, y aquí terminamos con este texto que dice: así pues, somos lo que somos por la gracia de Dios. Soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. 2 Corintios capítulo 6, 1 dice: así pues nosotros, como servidores, colaboradores suyos, exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia. Y aquí quiero detenerme y ponerle raya para la suma. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. ¿Qué quiere decir en vano aquí? En vano es que no ha sido estéril, infructífera, desperdiciada, despreciada. No, cuando la Biblia habla de vano, está hablando de estas 4 categorías. La gracia no tiene que ser en ti estéril, no tiene que ser infructífera, no tiene que ser despreciada ni desperdiciada. Pon énfasis en tu vida en esas 4 áreas. En la gracia es válido todo esfuerzo, todo trabajo, toda disciplina. Sin embargo, no el mérito. Tú te puedes esforzar en la gracia, pero la gracia no se te da por mérito. Amén. Sino que se te da por cómo la usas. Alcanzamos mayor gracia, no por lo que hacemos, por lo disciplinado, porque somos precursores y de todo aquello que Dios nos ha dado. ¿Qué significa esto entonces? La gracia es la que nos permite todos los logros que poseemos, y no hay participación humana en este resultado, solo el de obedecer a esta asignación gloriosa de Dios. La religión nos obligó a operar en los esfuerzos humanos para alcanzar el favor. La gracia nos ha enseñado que uno llamado Jesucristo la alcanzó para nosotros. La cultura de la gracia te hace agradecido, esforzado, valiente, y siempre destacar a Dios, que nos ha dado todo, en lo que tú puedas lograr. Todo lo que logres tiene que tener el distintivo: la gracia de Dios en mí. Si he llegado a algún lugar, es la gracia de Dios. Si he logrado tener algo, es la gracia de Dios. Si he logrado ascender a algo, es la gracia de Dios. Si la gente me ha visto exacto, preciso, fructífero, es la gracia de Dios. 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 Es la gracia de Dios.